Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Soy Guillermo Bueno, estoy desde hace 2 años en el Instituto Pioneiro de Ecología y os voy a meter un poquito en el mundo de las micorrizas. Bueno, lo he llamado cómo transforman el suelo y las plantas. Primero, definir, para los que no las conozcan, qué son las micorrizas. Las micorrizas no es un organismo, sino que es una interacción entre dos organismos, entre hongos del suelo y las raíces de las plantas. ¿Qué sucede en esa interacción? Bueno, los hongos provisionan a la planta de nutrientes y de agua y a cambio la planta le da azúcares, carbohidratos y lípidos para nutrir a la planta. Pero esto no es solo así, no solo es una interacción trófica. También la planta es un hábitat seguro para los hongos y los hongos ayudan a la planta en estreses como la sequía, los patógenos y la contaminación. Si pensamos en estas 3 últimas características, tiene mucho que ver con los cambios y los retos globales. Por eso tienen una importancia tan crucial. ¿Qué efectos tienen las micorrizas en las plantas? Bueno, hemos visto unos pocos. Estos tienen que ver con el efecto en el crecimiento. Esta nutrición y esta resistencia también afectan a la germinación y al establecimiento de las plantas. Hay plantas, como las orquídeas, que necesitan a un hongo simbionte para germinar. Además, se ha visto que para la dispersión de estas plantas, esta va a cambiar dependiendo de su asociación en distintos tipos micofísicos, que lo explicaré en unas diapositivas adelante. Y por último, hace poco ha habido una revisión, el año pasado, donde se ha visto que las micorrizas son claves para la reproducción de las plantas. La misma planta micorrizada y no micorrizada, va a tener más cantidad de flores, más cantidad de polen de mayor calidad y lo mismo con las semillas. O sea, ¿qué pasa con los suelos? Quizás esta es la diapositiva que más interesa en esta jornada. Bueno, en los suelos las micorrizas transforman el suelo. ¿Por qué? Porque pueden crear agregados gracias a proteínas que ellas exudan, como la glomalina. Eso aumenta la retención de agua. También aumenta, como contaba Sara, los hongos micorrízicos pueden llamar a bacterias y crean muchos nichos que son aptos, crean más nichos para los microbios. Y también hacen un secuestro de carbono, no solo en estos agregados, también en las propias hifas, que son las células de los hongos. Ahí tienen una alta concentración de carbono. Participan en la mineralización y en la descomposición de materia orgánica. Ahora veremos de todos los tipos que hay, cuáles son más activos en eso, y regulan procesos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno o del fósforo. ¿Qué sabemos de esta asociación a distintas escalas? Bueno, sabemos bastante a nivel de especies, sabemos bastante a nivel agrícola, a nivel silvestre sabemos un poquito menos y si avanzamos en la escala sabemos todavía menos. Bueno, la investigación que voy a presentar, aunque he trabajado a nivel de especie, es más a gran escala. Bueno, una pregunta es ¿cómo a gran escala podemos estudiar esta asociación? Bueno, lo hacemos a través de rasgos micofísicos. ¿Qué son estos? Son características vegetales que están relacionadas con la habilidad de la planta para asociarse con estos hongos. Y os voy a explicar simplemente una, hay varias, que es el tipo micofísico que anuncié anteriormente. Hay 4 grandes tipos micofísicos. ¿De qué va a depender? De 2 cosas. De la taxonomía de la planta y del hongo y de las estructuras que forma este hongo dentro de las raíces. Pues tenemos estructuras, aquí vemos estos 4 tipos, son arbusculares, ectomicofísicos, ericoides y orquidioides. Estos 2 son muy parecidos, forman unos ovillos dentro de las células. Las arbusculares son unos arbúsculos. Todas estas estructuras lo que hacen es aumentar la superficie de intercambio entre la planta y el hongo. Y luego las ectomicofíticas forman una especie de manto que es protector. Cada estructura tiene una función diferente, tanto en la planta como en el ecosistema. Bueno, a esta escala y con este rasgo podemos testar lo que he llamado la hipótesis central de la biogeografía de micorrizas. ¿Qué quiere decir? Saber dónde ocurre esta asociación y por qué. La hipótesis es de David Reed y colaboradores y dicen que en un gradiente de latitud y altitud pasamos de biomas de pastos a bosques a turberas de alta montaña.
Ahí, ¿qué va a suceder? Que hay un cambio de suelo. Este dibujito es la cantidad de materia orgánica. Las fuentes de nitrógeno para las plantas van a cambiar de muy minerales a muy orgánicas. Y entonces esta hipótesis predice que aquí van a abundar las micorrizas arbusculares, en el centro las ecto y al final las ericoides. ¿Por qué? Porque por sus diferentes habilidades en descomponer la materia orgánica. De casi nula las arbusculares, ecto con algunas capacidades saprofíticas y las ericoides con grandes habilidades para descomponer la materia orgánica. Bueno, pues las hipótesis son: ¿existe un patrón de una interacción que es individual, específica, a gran escala de micorrizas en este gradiente de elevación y latitud? ¿Y son los factores edáficos, que para nosotros es obvio, los factores que los determinan? En el campo de las micorrizas hay muchas hipótesis sobre que el clima es el que domina o la filogenia de plantas. Si tú perteneces a una familia de plantas, tienes un tipo de micorriza u otro. Bueno, este es un trabajo que he desarrollado con mis 3 estudiantes de doctorado y una colaboradora en Chile. Voy a presentar, lo hemos hecho en varios sitios, voy a presentar simplemente en Europa y en Pirineos. Bueno, en cuanto a la primera hipótesis, este patrón de elevación, que sigue esta secuencia de arbuscular ectoricoide, encontramos que en Europa, estos son mapas de temperatura, pero que reflejan colores cálidos, mayor proporción de este tipo de micorrizas de especies. Vemos que los arbusculares están en la zona sur, zonas costeras, los ecto pues en los Alpes y en los bosques del norte de Fennoscandia, y las ericoides toda la parte norte. O sea que en latitud sí encontramos una correlación de esas hipótesis. ¿Qué pasa en el Pirineo? Pues un poco lo mismo. Las arbusculares, bueno, esta es la línea de Francia, de la frontera, donde hay mayor altura. Las arbusculares están en la periferia. Las ecto están en la parte intermedia, se ven menos, no se ve tan nítido por el efecto antrópico sobre los bosques, y las ericoides se ve claramente que están en la línea de la frontera. ¿Qué pasa con los factores determinantes? Bueno, determinamos varios factores climáticos y edáficos, luego por temas de colinealidad seleccionamos algunos. En el caso de Europa solo pudimos seleccionar el pH, pero resulta que el pH, bueno, estos son los distintos tipos, el pH es el que nos describía el gradiente más fuerte. En el caso de Europa son factores edáficos y climáticos. En los Pirineos, los climáticos, que son todos, básicamente todos estos, menos estos 3, no nos definían mucho, y son las variables edáficas. Probablemente aquí hay un efecto de escala. En modelos macroecológicos el suelo tiene más representación a menores escalas. Bueno, y con esto podemos decir que el suelo es fundamental en saber dónde puede haber simbiosis micorrízica y sus funciones derivadas, y nos puede dar indicios sobre cuáles son las respuestas al cambio global, si hay un cambio de uso, un cambio de clima, dependiendo del tipo micorrízico que domine en un ecosistema. Bueno, con esto termino esta parte y simplemente contar que ahora mismo en el IPE me he centrado en el estudio de las leguminosas. ¿Por qué de las leguminosas y de sus simbiontes? Porque ellas son ingenierías del ecosistema, fundamentalmente por eso, porque tiene una doble simbiosis donde los rizobios fijan nitrógeno del suelo y las micorrizas tienen varios servicios, pero también aportan fósforo. El pago que hace la planta a rizobios y micorrizas es distinto, lo que nos da pie a pensar en una flexibilidad simbiótica. La habilidad de una leguminosa de asociarse con los dos, con uno o con ninguno, va a depender de las condiciones del medio. Y sabemos muy poco, pero intuimos que aquí puede haber una estrategia muy eficaz de adaptación a los cambios climáticos. Bueno, en resumen, decir que el suelo no es simplemente, como hemos ido viendo, un soporte físico, sino que es, de hecho, desde el 2023, que hay este artículo, aunque lo sabíamos de antes, el hábitat más biodiverso del planeta, donde suceden la mayoría de procesos ecosistémicos. Las micorrizas juegan un papel fundamental en estos procesos, como ya he visto muy brevemente, ciclo de nutrientes, regulación del agua y biodiversidad, y su estudio a distintas escalas puede ser clave para anticipar las estrategias efectivas ante los retos globales. Y con esto los agradecimientos a
toda la gente de la Universidad de Tartu y a mis colaboradores y los fondos de aquí de España. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Guillermo? Sí. Sí, me ha interesado mucho el tema del fósforo y las leguminosas, porque a veces el efecto mejorante de la leguminosa no parece solo debido al nitrógeno, que es importante, pero a veces hay más allá. ¿Y en qué condiciones se produciría la infección por micorriza? Bueno, sobre todo, a ver, bueno, estamos mirando zonas, a ver, aquí. O sea, se ha visto que, por ejemplo, en gradientes de productividad, donde tienes un suelo muy fértil, las plantas, como tienen que pagar el servicio del soporte de adquisición de nutrientes, tienden a no tener rizobios y tienden a tener menos microbización. O sea, en los suelos pobres es donde esperaríamos tener más rizobios y más microbización. Pero, como las microbizas, como decía al principio, no solo es un intercambio trófico, va a depender de otras condiciones. Esa es nuestra hipótesis. Globalmente, ¿verdad que tenemos un altísimo porcentaje de especies vegetales asociadas a micorrizas? Lo que te conté, sí, ¿no? Que puede ser de más del 90%. Sí, mira, eso está... Es que no me he parado a contarlo. Está aquí, mira. La estimación última de 2018, nosotros tenemos una de los 2023, alrededor del 80, bueno, más, del 92% de las plantas se asocian a... Pero hay que tener en cuenta que esto simplemente es una estimación. Se han medido unas 20.000 plantas de unas 400.000 plantas terrestres. O sea, solo un 5% se ha explorado. Entonces hay que ser cautelosos. Pero sí, la aproximación es solo un porcentaje muy pequeño. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Es más una curiosidad. Es la comunicación entre las plantas utilizando las micorrizas como canales, vías de comunicación. Si nos puedes contar un poquito sobre esto. Sí, hombre, no es mi tema, es un tema muy grande. Sí, o sea, las plantas se pueden comunicar por varios métodos. Uno son sustancias volátiles, es uno, y por micorrizas también es otro. Y se ha visto, esto hay una revisión de hace poco, que las plantas no solo, y de hecho hay incluso vídeos donde se ve dentro de la hifa cómo pasan los sustratos de una planta a otra. Las hifas pueden conectar, o sea, una planta puede tener una comunidad microrrífica de hongos muy grande. Y cada especie de hongo puede conectar varias plantas. Entonces estamos hablando de una red interconectada de hongos. Aunque las pruebas empíricas no llega más que 2 o 3 plantas porque es muy difícil testarlo en el campo. Pero sí, es fundamental. Y se ha visto que hay señales de alarma, por ejemplo, si se está cortando el pasto, sí, es muy interesante. Toda la señalización de micorrizas es impresionante. Es chulista, vamos, me parece un tema súper bonito. Muy bonito. Yo, en relación a la última pregunta, lo que también he escuchado es que lo que tú dices de las señales de alarma, cuando incluso hay un árbol que está enfermo o está enfermando, se pueden como enviar nutrientes, sí, y cosas de unos a otros, me parece algo increíble. Sí, hay un artículo pionero en el 96 que fue portada en Nature, donde un árbol madre mandaba carbono a sus hijos. Sí, no es... O sea, que es la dinámica, si pensamos en el suelo, ¿no? Cómo los organismos vivos, y en este caso estas autopistas de nutrientes que tenemos, las microbizas juegan un papel fundamental. Y a veces que las pueden ser muy largas, claro. Dependiendo del tipo microbícico también cambia. Las sectos suelen ser más largas que el resto. Sí, yo tengo una pregunta sobre la biogeografía, porque, claro, en ese gradiente los Pirineos es como la parte más árida, ¿no? ¿Qué pasaría si bajamos hacia un desierto, de verdad? Bueno, este patrón, es muy buena pregunta, este patrón se ha testado para el hemisferio norte. Cuando lo hemos hecho en Chile ya están los resultados, no está publicado, el patrón cambia.
¿Por qué? Porque las condiciones de suelo cambian, el clima no es tan uniforme y lo que incluso las familias, o sea, por ejemplo, las ericoides, casi todas las ericoides, menos una o dos excepciones, son de la familia de las ericáceas. En el trópico, las ericáceas muchas de ellas son hipogéas, o sea, son epífitas. El sistema y la adaptación al clima y al suelo es totalmente diferente. Entonces, este esquema de David Reed es pensando, él es británico, él pensando en... Que estaba echando de falta eso, decir, esto para el esquema con el desierto en medio, las ericáceas. Sí. Ahí, eso lo hemos visto con el estudio global, pero bueno, es más complejo. Como hablábamos de Aragón, no me quede complicado.